Buenas noches, mi nombre es Cristian Leonardo Capador Suárez, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Zipaquirá. Y el día de hoy voy a tratar el tema de contratación estatal. Eh, Como todos sabemos, en Colombia la contratación estatal se ha visto demasiado afectada en los últimos tiempos por la malversación de fondos que se presentan en la celebración de los contratos, eh, ya que algunas personas que han adquirido contratos estatales lo que buscan es su beneficio personal, eh, eh, con los recursos destinados para dicho contrato, pero no buscan su beneficio de forma legal, sino malversando los fondos que se destinaron para este contrato. Eh, por esto se ha evidenciado mucho el alto grado de corrupción que se presenta en cada contrato, porque antes de celebrar el contrato ya se está presentando corrupción cuando se entregan tajadas, por así decirlo, o la mermelada que se maneja tanto en Colombia ese tema ahora, eh, para, para que me adjudiquen el contrato. Entonces ya hay dos personas involucradas en una corrupción y así empieza paso a paso a colapsar dicho contrato por el alto grado de corrupción que se presenta. ¿Qué es un contrato estatal? A ver, un contrato estatal, según el artículo 32 de la Ley 80 del año 93, son todos los actos jurídicos que generan obligaciones, eh, entre docentes, que hayan firmado o que hayan adquirido o plasmado su firma en un contrato. Estas obligaciones o los derechos también que se adquieren al firmar el contrato tienen que adquirirse con plena voluntad, no tienen que estar presionados, no tienen que ninguna de las dos partes presionar a la otra para que acepte, porque aquí ya o sea, se estaría presentando una, una falencia en el proceso de contratación, que más adelante, obvio, se va a presentar un obstáculo para que el contrato se pueda llevar a cabo, porque se va a realizar con, no se va a realizar con vocación, sino por obligación. Para estos contratos, para celebrar estos contratos, hay una serie de principios que son los principios de la contratación estatal. Estos principios nos los dicta o nos los describe la Ley 80 del año 93. Eh, un principio de ellos es el principio de transparencia. ¿Qué se busca con este principio? Con este principio se busca garantizar la moralidad, que este contrato sea ejecutado ante todo, con normas morales que adquiere la persona a lo largo de educación y formación, tanto laboral como personal. Eh, Se busca una imparcialidad en la implementación de las reglas, que no favorezca a ninguno de los dos, sino que las dos partes sean equitativas con la aplicación de las reglas. Eh, lo que se busca con esto es combatir de raíz la corrupción. Entonces, empezar aplicando este principio de transparencia, es un gran paso para evitar corrupción, en la presencia de la corrupción en el proceso del desarrollo del contrato. Hay otro principio que es el principio de economía. Eh, lo que se busca con este principio y con base en estudios, en análisis, de las propuestas presentadas, se busca escoger la opción adecuada la más adecuada para dicho contrato, eh, ya que pues es necesario que el ente que adquiera el contrato con el Estado tenga un respaldo económico suficiente para que más adelante no vayan a presentarse, eh, problemas con excusas de quiebras o de falta de recursos. Entonces lo que se busca con este principio de economía es
un ente que sea solvente y que pueda desarrollar el contrato de la manera adecuada económicamente hablando. Está el principio de responsabilidad. Lo que se busca con este principio es que los dos entes busquen el mismo fin en el contrato, que ningún ente vaya a colocarle obstáculos al otro para que no pueda cumplir su contrato, o las partes o las obligaciones que tiene en su contrato. Lo que se puede presentar al no cumplir este principio de responsabilidad es que el contrato colapse, que si me colocan un obstáculo o yo voy jalando hacia otro lado y el otro ente jala hacia el sentido contrario, nunca se va a llevar a cabo el contrato de la forma adecuada. Otro principio es el de la ecuación contractual. Lo que se busca con este es que los derechos y obligaciones de las partes sean equitativos, que los dos tengan tanto los mismos derechos como los mismos deberes, y que ninguna de las dos partes se vea en desventaja para, con la adquisición de los derechos y obligaciones en el que se plantean en el contrato. Está el principio de buena fe. Es un principio que en Colombia siempre se ha manejado, pero que se ha tergiversado. Entonces, pues lo que se busca es, o se cree que la otra persona o que el otro ente está actuando de buena fe y con todo el entorno moral que ha adquirido o que se adquiere a lo largo de los años. ¿Qué son los convenios estatales? Pues los convenios son acuerdos de voluntades eh, que se hacen sin ninguna presión, sin ninguna obligación por ninguna de las dos partes. Hay diversas formas de convenios, entre los cuales se encuentran los convenios interadministrativos. Estos convenios se celebran entre entidades estatales para unir esfuerzos que permitan cumplir una misión o un objetivo eh, definido. Entonces lo que se busca con esto es unir dos entidades estatales para que así sea más fácil suplir esta necesidad o cumplir un fin que se haya propuesto. Están los convenios de asociación o cooperación. Estos se celebran entre una entidad pública eh, con una persona jurídica con o sin ánimo de lucro. Pueden ser de carácter nacional o internacional dependiendo del origen de las partes. Está los convenios especiales de cooperación. Estos convenios se utilizan mucho para adelantar actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, eh, pues básicamente la nación y las entidades se descentralizan para poder celebrar con entes particulares, convenios de cooperación. Digamos que en Colombia estos convenios no tienen los recursos adecuados para poder cumplir con con su trabajo, con su contrato o con su convenio de la manera más adecuada. Eh, en Colombia hay unas clases de derecho que rigen la contratación y está el derecho público. Este derecho es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y entidades privadas con órganos que ostentan el poder público. Entonces, pues lo que se busca con esto es que si se presenta corrupción o si se presenta algún incumplimiento en el contrato, este derecho público puede entrar a juzgar a los entes o al ente que haya fallado en su palabra y en sus responsabilidades. Está el derecho privado. Esta rama del derecho
se ocupa de las relaciones entre particulares, no tiene que ver nada con los entes públicos. Y está el derecho social, que es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de supraordenación y subordinación entre el Estado y los particulares. Lo que se busca con esta rama del derecho es poder juzgar los contratos que se celebran entre particulares y el Estado, como una especie de economía mixta. ¿Qué es la capacidad jurídica? Para, para celebrar contratos en Colombia, la persona debe tener una capacidad jurídica. ¿Cómo se adquiere? En muchos casos se adquiere ya con la mayoría de edad. Al ser mayor de edad ya se pueden celebrar contratos sin ninguna contraindicación, por decirlo así. Pues al tener capacidad jurídica ya se puede también adquirir derechos y obligaciones para exigir o para ejercer y contratos. También se puede, al adquirir esta capacidad jurídica, la persona también puede llevarse a juicio donde haya una falla o un delito que cometa. La capacidad jurídica permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma. Eh, la capacidad jurídica nace con el inicio de la existencia legal de toda persona. Esto se dice en el Código Civil colombiano en el artículo 90. Eh, para reformar todo el sistema de contratación pública, se creó el decreto 734 del 2012. Este decreto reglamenta el Estatuto General de la Contratación Pública y dicta además otras disposiciones. En este decreto se vio que tuvo una entrada en vigencia inmediata. A partir del momento en que se realizó el decreto, ese mismo momento comenzó a tener vigencia. Este decreto está conformado por 283 artículos y tumbó 360 artículos de 27 decretos que reglamentaban en su momento la contratación colombiana. Al implementar este decreto, se presenta un cambio en la cultura jurídica. Esto obliga a que los operadores jurídicos se familiaricen más con esta nueva forma de contratación, o con la nueva estructura que se generaba con este reglamento, lo que les obliga a capacitarse, a ir renovando sus conocimientos para poder ejercer una buena contratación pública. Las pólizas. Una póliza es un documento con el cual se crea un contrato de seguro. Se establecen con ella derechos y deberes tanto de la parte que asegura como del asegurado. Mm, digamos que básicamente en la póliza lo que se contempla o lo que se plasma es una descripción de lo que se está asegurando. La póliza se compone de tres partes o secciones, que digamos es una de ellas es la condiciones generales. En ellas se establece el marco de referencia para el seguro a contratar. Están las condiciones particulares que constituyen la primera sección de una póliza de seguros y en ellas se indican las condiciones que va a tener dicha póliza o las condiciones específicas de riesgo que la persona o bien asegurada adquiere. Los tipos de póliza. Eh, está la póliza simple, que solo cubre una garantía concreta, o sea, solo cubre un bien en común o una persona, un bien en común no, sino un solo bien. Y existe la persona asegurada que, que también solo la cubre a ella. Está la póliza combinada, eh, en ella se concede cobertura al asegurado para diferentes riesgos, por ejemplo riesgos de caída o que tenga un accidente o el riesgo
a muchas otras cosas. Es mucho más amplia que la póliza simple. Está la póliza de todo riesgo, que pues respecto al objeto que se le cubre contra todos los riesgos, digamos, están los riesgos naturales, los riesgos físicos. Digamos, yo aseguro mi casa, entonces la puedo asegurar contra todo riesgo, contra robo, contra vendavales. Entonces esto me cubre varias zonas de afectación o varios aspectos de afectación que pueda sufrir muy bien, que estoy asegurando. Está la póliza colectiva. En ella pues es básicamente se pueden asegurar varias personas. Y está la póliza flotante, que es una garantía abierta en la que pueden establecerse aumentos o reducción. La concesión. Eh, Ahorita en Colombia se ha visto que también las concesiones se ven muy afectadas por la corrupción. Tenemos concesiones que quedan a medias, que no se han realizado completamente. ¿Qué es la concesión? La concesión es un contrato entre dos personas con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación u operación, explotación, organización y o gestión total o parcial de un producto, marca o servicio, o la construcción, explotación o conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso público. ¿Qué se ha visto en Colombia? Con la llamada inversión extranjera se han entregado los recursos naturales de nuestro país mediante concesiones mineras o concesiones de exploración, también por así decirlo, que básicamente se demuestra la corrupción tan grande que en Colombia está presente en todos los contratos estatales, eh, ya que entonces pues yo le doy a la persona encargada de revisarme o a la persona encargada de intervenir la concesión, le doy una parte del dinero que está destinado para esta concesión para que se haga el de la vista gorda y no, no contemple todas las reglas que hay en la concesión. Se ha visto mucho en el tema de la minería porque ha afectado los páramos, ha afectado la agricultura, ha afectado enormemente el agua, un recurso hídrico que hace poco salimos de una crisis enorme. Entonces la concesión, si no se maneja de una forma responsable y adecuada con parte de los principios también de la contratación estatal, no va a tener una resolución o un fin concreto para realizarlo completamente. ¿Qué son las alianzas público-privadas? Mm, Con estas alianzas se busca llevar el, el recurso privado o el capital privado, vincularlo a proyectos o a necesidades que el Estado necesita, necesita suplir. Estas alianzas se hacen entre un ente estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado para así proveer al Estado de bienes públicos o servicios relacionados que involucren la transferencia de riesgos entre las partes. Estas alianzas buscan aliviar un poco las cargas del Estado en necesidades que no ha podido suplir. Muchas gracias por la atención prestada.